Estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad de seguir aprendiendo de su palabra, y ya que estamos llegando al final de nuestro estudio sobre el gran conflicto, justamente en estos días, desde hoy hasta el jueves, estaremos abordando el capítulo 20 de Apocalipsis, y especialmente entre hoy y mañana vamos a hablar sobre el milenio. Un tema muy interesante, y se va a dividir en dos porque vamos a ver un poco, a explorar la idea de qué sucede durante el milenio en esta tierra, para que la Biblia nos ayude a aclarar estas ideas, y qué sucede, eso se verá el día siguiente, que con el milenio en la morada de Dios, lo que llamamos el cielo, quiero decir, el cielo, donde Dios mora. Así que vamos a orar, pastor, para que Dios nos ayude con el estudio de este día. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, porque hemos crecido mucho en la comprensión de la historia de la redención y del gran conflicto durante todas estas semanas que hemos estudiado, y te rogamos que por favor tú nos ayudes a seguir aprendiendo de tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Durante esta semana que estamos terminando y que vamos a hablar sobre el milenio, reforzamos el hecho de que estamos terminando este folleto, porque además queremos recordar a nuestros hermanos y amigos que no dejamos de estudiar la Biblia. Ya tenemos el nuevo folleto. El nuevo folleto va a hablar sobre el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, y es un evangelio muy lindo que espero que querramos estudiar. Así que si usted todavía no tiene su folleto, acérquese a nuestras librerías, a cualquier librería adventista en nuestro país, El Salvador, YADPA, o donde nos escuchen, una librería adventista, para que usted tenga este folleto y pueda estudiarlo. Ya las iglesias ya deben hacer esta provisión para que esté en las manos de cada uno, porque queremos estudiar la palabra de Dios. Amén. Así que hoy vamos a hablar sobre el capítulo 20 de Apocalipsis, pastor. Y quiero que vayamos directo ahí, porque en los primeros 3 versículos aparecen algunos elementos que seguramente han cautivado la imaginación de muchas personas, y esto pues ha dado a que se den interpretaciones diversas, pero queremos saber qué es lo que la Biblia enseña sobre el tema del milenio aquí en este planeta. Así que vamos a comenzar con los primeros 3 versículos de Apocalipsis 20. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, es decir, después de los 1000 años, debe ser desatado por un poco de tiempo. En estos 3 versículos, pastor, hay mucho contenido seguramente. Así que queremos que nos ayude a comenzar a explorar ¿qué es lo que sucede una vez que el Señor Jesús viene por segunda vez y comienza este periodo que llamamos el milenio? Muy bien, creo que es bien importante que nosotros consideremos, hermano Gerson, la continuidad del relato que hemos estado estudiando en el libro de Apocalipsis, para que veamos realmente dónde está situado también esto que tiene que ver acerca de los 1000 años, o ha sido llamado milenio. Ya hemos explicado antes, la palabra milenio no aparece en la Biblia, pero simplemente hace referencia, es para reducir o para hacer más corto la expresión, los 1000 años, que sí están claramente mencionados aquí en la palabra de Dios. ¿Qué tenemos antes de Apocalipsis capítulo 20? Tenemos la descripción de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19 lo hace bien claro, y entonces, bueno, cuando vamos un poco más atrás, notamos desde el capítulo 16, donde capítulo 15 o 16, donde caen las plagas, ya no hay intercesión en el cielo, vemos pues sobre esta tierra los juicios de Dios, que son representados por las plagas. Luego venimos al capítulo 19, ese tiempo entre el cierre de la gracia y la venida de Cristo, nosotros no sabemos cuánto tiempo es, pero sabemos que será muy breve. Ya la Biblia lo decía, ya los justos han sido sellados y están esperando a su Señor de paso. Yo les invito a consultar el libro que hemos estado promoviendo este trimestre, El conflicto de los siglos, porque hay una descripción maravillosa, cómo es ese tiempo de angustia.
Aun que los santos están sellados, hay un tiempo de angustia llamado el tiempo de angustia de Jacob, donde los impíos ponen una fecha para la muerte de los hijos de Dios. Aquellos que ya no pueden salvarse ponen una fecha para la muerte de los hijos de Dios, pero ahí es donde Dios los libera, y esa liberación es a través de la venida de Cristo Jesús. Amén. Así, en el capítulo 19 encontramos esa descripción de la venida de Cristo Jesús, e inmediatamente lo que ya leímos al principio en el capítulo 20, que habla acerca de los 1000 años. Yo quiero que notemos, hermano Gerson, lo primero es el lenguaje altamente simbólico, claro, que nosotros encontramos en esta sección, en estos primeros 3 versículos. Estamos hablando de una llave del abismo, una gran cadena en la mano. Uno se imaginaría de qué tamaño tiene que ser esa cadena. Dragón, serpiente. Luego explica la simbología y dice, es el diablo y Satanás, para que no nos quede ninguna duda. Luego dice, lo ató, lo arrojó al abismo, lo encerró, puso un sello sobre él. Entonces, aquí tenemos definitivamente, fuera de la explicación que se ha hecho, que dragón y serpiente es Satanás, lo que tenemos es un gran lenguaje simbólico donde nosotros tenemos que encontrar la correspondencia. ¿Qué está queriéndonos decir? Lo que aquí está diciendo, siendo que en el capítulo 19 encontramos que cuando Cristo viene, aquellos que no fueron salvados fueron lanzados al lago de fuego con azufre. De paso, este no es el lago de fuego al final del milenio, este es en la venida de Cristo. ¿Sabe que los primeros adventistas se estuvieron un poco intrigados sobre esta mención del lago de fuego de Apocalipsis 19 y el versículo 20, con el lago de fuego que se menciona en Apocalipsis 20 y el versículo 14? Y decían, bueno, ¿cómo va a haber un lago de fuego antes de la venida de Cristo y un lago de fuego después de la venida de Cristo? Y efectivamente está hablando de dos momentos diferentes, porque cuando Cristo viene, los impíos son destruidos. Así que imagínense, van a tener que sufrir doblemente. Son destruidos. Los que estén vivos en ese momento a la venida de Cristo son destruidos, y se representa que son lanzados al lago de fuego junto con la bestia, con el falso profeta, y al final del tiempo vuelven a ser destruidos. Ahí vemos cuánto Dios, al final del milenio, vuelven a ser destruidos. Ahí vemos cuánto Dios realmente su justicia rechaza el pecado. Todo lo que hemos estado estudiando, la adoración. Entonces, una vez hemos establecido, hermano Gerson, para resumir lo que hemos dicho en estos primeros momentos, es que Apocalipsis 20 debe ser visto a la luz de la secuencia histórica. Claro. Debe ser visto a la luz para no pensar, bueno, ¿esto en qué momento será? ¿Ya pasó? ¿O de qué se trata? Está pasando. O está pasando. Viene toda una secuencia histórica. Y lo otro que estábamos notando es el lenguaje altamente figurado que tiene este relato. Muy bien, y en este lenguaje, cuando se nos presenta a Satanás, ahora la pregunta que surgiría es, pero entonces, ¿qué le sucede a él? Mueren los impíos, eso nos queda claro, mueren los que no han aceptado a Jesús, por eso les llamamos impíos según el lenguaje bíblico. No lo aceptaron, no aceptaron el regalo de la salvación, ellos son destruidos con el resplandor de la venida del Señor, pero Satanás todavía queda vivo según esto. Pero ¿qué sucede con él durante este tiempo en esta tierra? Muy bien, una de las mejores maneras para poder entender qué está sucediendo es regresar al Antiguo Testamento y encontrar cómo se entendían. Recuerden que hemos dado un principio, que cuando esta carta de San Juan es dada a las iglesias, ellos la interpretaron a la luz de lo que tenían en su mano en ese momento, eran los escritos del Antiguo Testamento. Sí. Entonces, cuando nosotros vamos y estudiamos qué dice el Antiguo Testamento, por ejemplo, sobre la palabra abismo, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta, desde el libro de Génesis, capítulo 1, menciona que la tierra estaba desordenada y vacía, y se usa este concepto cuando vamos a los profetas. Isaías y otros profetas también escribieron de un momento en la historia de la tierra cuando estará como en un abismo, porque no habrá nadie. Génesis 1
nos hace ver que hablar de un abismo es hablar de algo vacío. Entonces, al venir Cristo, todos los seres humanos que no se salvaron, mueren, son destruidos con el resplandor de la venida de Cristo Jesús. Los santos son elevados, los vivos y los que resucitan, justos, son elevados con Jesús, son transformados, elevados con Jesús para vivir para siempre con Él, como menciona también la palabra de Dios. Y entonces aquí en la tierra, ¿quién es el único que queda? Queda Satanás y sus ángeles malos. Entonces, como la tierra está vacía, la tierra está en caos debido a la reacción misma de la naturaleza, cuando entre Jesús a esta tierra, hermano Gerson, esto es algo que nosotros no podemos describir. ¿Qué sucede en el momento de la venida de Cristo? La tierra convulsiona completamente ante la entrada de su Redentor, ya no como un bebé, como cuando vino la primera vez, sino ahora como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay conmoción, imaginémonos montes trasladándose, los continentes moviéndose. Bueno, cada quien puede tal vez tratar de imaginar, aunque la realidad va a superar la imaginación. Sin duda. Y todo queda en una tremenda ruina, todo lo que el ser humano se afanó por hacer, los grandes edificios, rascacielos, la tecnología, todo lo que ahora nos llama la atención y muchos dejan a Dios por seguir esas cosas, todo eso en un momento va a ser completamente destruido, va a quedar inservible. Ningún ser humano va a quedar en esta tierra. Allí inicia ese periodo de los 1000 años. Entonces, ¿quién queda? Simplemente Satanás y los ángeles que lo siguieron en la rebelión a él. Muy bien, entonces significaría que como él no tiene a quien engañar más, esa es su atadura, ¿no? Él no puede hacer más con los seres humanos. Pero ahora quiero ir a una pregunta. Durante este periodo, por lo que vemos entonces queda claro, no hay nadie aquí y no hay un milenio de prosperidad como algunas personas incluso han llegado a creer. No hay un periodo en el que se va progresando, simplemente es la destrucción de este mundo tal como lo conocemos ahora, el vacío, el desorden y el vacío del principio. Y ahora pregunto, ¿cómo revela esto el carácter de Dios en cuanto a que nosotros hemos afirmado que es amor? Para terminar nuestra reflexión, no con solamente ver que va a quedar esto destruido, sino cómo revela esto que Dios es amor. Esta primera etapa que estamos viendo del milenio, que mañana hablaremos del milenio en el cielo y algunas cosas que suceden, pero para que en nuestro corazón sepamos que todo siempre está motivado por esa esencia de Dios. Bueno, es bien interesante. Dios al principio del caos, Él sacó orden y propósito y belleza. Satanás del orden de la belleza lo lleva al caos. Vemos que hay una reversión de lo que sucedió en la creación. Así que eso es lo que hace el pecado. El pecado, aunque aparenta tener éxito y aparenta construir, lo que está haciendo es destruyendo. Entonces Dios deja a Satanás durante 1000 años con sus ángeles malos solos aquí en el planeta Tierra para que ellos mismos vean, reflexionen, piensen en lo que ha causado su rebelión. Mira que Dios ve que no es necesario un día, una semana, 100 años, no. Dios ve que es necesario 1000 años para ablandar, voy a usar mis palabras humanas, ablandar ese corazón rebelde que se levantó contra Dios en el cielo y que continuó la rebelión en la tierra, porque aquí hay algo bien tremendo. Ahorita Satanás está tan ocupado que no le queda tiempo de reflexionar. Es más, está autoengañado y él cree que ya se engañó tanto que él cree que está en lo correcto, aunque él sabe que no es así, pero está autoengañado. Y está tan ocupado que no le da chance, no le da tiempo de ver. Dios permite ese tiempo de reflexión porque probablemente lo estudiaremos más adelante, después del milenio, cuando son resucitados los impíos que murieron de todas las épocas. Satanás y ellos van a reconocer que Dios es justo, sí, que Dios es justo, pero ya vamos a ver por qué. Eso lo veremos el día jueves. Bueno, hasta el día jueves, sí. lo veremos más adelante.
Entonces, pero ahora él está tan ocupado. Y sabe que otra cosa, hermano Gerson, es que esos 1000 años sirve como un periodo también de testimonio de que si se hubieran obedecido los mandamientos de Dios, las órdenes de Dios, incluso con relación a la tierra, no hubiera habido un caos en la tierra como tenemos ahora, porque en esos 1000 años, ¿qué creen ustedes que va a pasar? La vegetación, lo que ha quedado, ¿verdad? Va a volver a restaurarse, como la pandemia, por ejemplo, nos mostró que casi ese año que todo permaneció cerrado o semicerrado y la naturaleza comenzó a retomar su lugar. Eso mismo va a pasar en 1000 años, porque es un periodo bastante extenso de tiempo, y ahí se va a demostrar que lo que nosotros hemos causado a la tierra nunca se le dio reposo. Lo que Dios quería, Él le había dado al pueblo de Israel ciertos esquemas de cómo la tierra tenía que reposar cada 7 años, cada 50 años. Pero bueno, todo eso va a servir. ¿Cómo se muestra el amor de Dios para nosotros? Bueno, Dios en este periodo, Él lleva a sus hijos para que estén con Él en ese periodo de 1000 años. Dios permite que el mal coseche su fruto. ¿Sabe que eso es parte del amor de Dios? Sí. Permite que el mal coseche su fruto. Pues si Dios fuera un autoritario, si Dios fuera un déspota, Él de una vez cortara la rebelión, pero quedarían dudas. Dios permite que el mal dé su fruto hasta lo máximo que puede dar, para que nunca quede duda en la mente de alguna persona. Bueno, ¿y será que Satanás tenía razón? No, nunca va a quedar duda. Hasta él mismo se va a dar cuenta después de una pausa que él está equivocado. Y otra cosita más, lo que a él le da poder en este momento son las personas que le creen. Sí. Una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido cuando leo acerca de este periodo del milenio, es darme cuenta que él está atado, que él está prácticamente restringido si no hay nadie a quien engañar. Claro. ¿Sabes que eso podría suceder? Yo le doy mi pensamiento, claro, lo que he imaginado muchas veces, que si ahorita todos los seres humanos que estamos vivos en el planeta, los 8,000 millones, nos entregamos al Señor y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, dejamos al diablo atado. No tiene más que hacer, porque ya nadie le haría caso, pero quiere decir que es el ser humano el que le da aún más poder a él, el ser humano rebelde, el que no acepta el mensaje de salvación que Dios tiene. Entonces, son algunos pensamientos que uno puede extraer al leer estos pasajes. Así es. Bueno, quedémonos pendientes porque el día de mañana vamos a continuar, porque todavía quedará una pregunta: ¿y qué va a pasar con los santos que se han ido con Jesús en la segunda venida de Jesús? De eso hablaremos el día de mañana. Pero hoy, pastor, ayúdenos con una oración para que podamos comprender que el gran plan de Dios nunca va a ser la aniquilación de la humanidad, pero que finalmente en su amor va a tener que ponerle fin a esto, porque el pecado no puede seguir nada más. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has dado una vislumbre del futuro. Sabemos que habrá un gran momento de dificultad en esta tierra, que habrá un periodo de lucha final entre el bien y el mal. Y te agradecemos, Padre, porque toda la visión que tenemos ahora es de que el bien triunfará, que el mal, que ya fue derrotado en la cruz del Calvario, efectivamente será derrotado en la persona misma del causante del pecado. Gracias, Señor, porque tú envías este mensaje para que nosotros podamos estar del lado correcto. Ayúdanos para entregar nuestra voluntad y para entregarte nuestras vidas a ti ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.